Hola, hola. ¿Qué tal, Leo? ¿Todo bien? Dani, ¿todo bien? Vamos a empezar grabando. Sí, porque los casos de hoy, ya 310. 310, wow. Sí. Qué fuerte. Bastante. A cuidarnos más. Está complicado. Bueno, chicos, empecemos por las buenas noticias acá. Entonces, se dieron cuenta que prácticamente hoy es nuestra última lección. Sí, quedarían 2 pendientes. Correcto. Viene receso institucional las siguientes 2 semanas y la que sigue es 25 de julio. Yo tenía en mente el examen que lo hagan online, que sea un marque con X, pero no sé si quieren que lo dejemos para el 25 de julio o lo pasamos para el 1 de agosto. Y yo lo que sí les iba a proponer es que trabajos finales los entreguen el 1 de agosto para darme una semana a mí de revisar y el 8 de agosto hacemos presentación de trabajos finales ya con calificación. La presentación no va a tener como una calificación per se, sino que nada más es compartir entre todos la experiencia. Y la última semana, la del 15 de agosto, sería entrega de notas. Ah, y nos queda el foro 3 también. Entonces lo haríamos también la semana del 1 de agosto. ¿Les parece? ¿No les parece? Yo estoy de acuerdo, profe. Yo estaría de acuerdo con... De acuerdo. Entonces, Está bien. examen final 1 de agosto, entrega del reporte de todas las fases, 1 de agosto también. El 8 de agosto exponemos y el 15 de agosto ya entregamos notas. Lo que podemos hacer es que si desean, en la semana del 1 de agosto hacemos llamadas individuales con los grupos también para ver los avances antes de que hagan el entregable final y ya quedar listos con esto. Y estaríamos cerrando el curso. Le doy una consulta. ¿El foro crees que lo puedas subir antes del 1 de agosto por aquello de que podamos adelantar, para que no se nos acumule todo para la misma semana? Claro, foro 3. Es más, si quieren, entonces lo que hacemos es que lo subo esta semana. Y ustedes van a tener tiempo hasta el 1 de agosto también de hacer todas las participaciones, ¿les parece? Sí, sería un éxito. Porque yo sé que está la situación complicada todos y con esta cosa del COVID estamos de locos. Entonces yo me comprometo a subir foro 3, subirlo el 6 de julio. La página está en mantenimiento. ¿No sabes hasta Sí, cuándo? hasta el 7. Bueno, de hecho tengo que subirlo el 7. La presentación de hoy, de hecho, ya se les pasé al correo. Vamos a ver aquí, compartir pantalla. Listo. ¿Pueden ver la pantalla? Correcto. Súper. Bueno, chicos, llegamos al final del curso. En términos de las clases presenciales, por lo menos en online, y con herramientas o tecnologías en los procesos logísticos. Para cerrar, yo sí quería enfocarme en lo que es el hinterland y hacia dónde vamos, hacia dónde deberíamos ir, en comparación con terminales y logísticas de otros países. Entiéndase Barcelona, Valencia, Suecia, en Estocolmo, en Gothenburg, que es donde están las terminales, que están bastante desarrolladas y que es lo que probablemente se podría venir para Moín si se alinean ciertas estrellas. No solo depende de un actor. ¿Y cuál es la tecnología que está ahí por medio? Primero yo quería mostrarles estas imágenes que me encontré en la biblioteca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de un libro muy interesante sobre la historia del ferrocarril y la historia de los puertos del Caribe,
la empresa Northern Railway fue quien realizó los puertos allá en el Caribe junto con Minor Kid, entiéndase la United Fruit Company, que hoy se llama Chiquita Banana, y había otra empresa ahí también de por medio que, bueno, es la Northern Railway, que tengo entendido que hoy, o por lo menos ese capital, es lo que hoy se llama la bananera Fives, que es del norte de Europa. Esos son los antecedentes que tenemos en nuestro país, y hasta en 1963, cuando se crea Hapdeba, por decreto de ley, todo lo que es esa infraestructura de esa empresa pasa a manos de Hapdeba. Me dediqué a revisar un poco actas de Hapdeba para identificar planes o intentos de implementación de tecnología en los procesos portuarios, y hay 3, 4 antecedentes que son los únicos que he logrado identificar, que fue en el 90, hace prácticamente 30 años, se intentó agregar un sistema informático. Fue aprobado incluso en votaciones ahí de consejo y todas esas carajadas políticas que tienen ellos, pero no llegó a ejecutarse. En el 96 el gobierno francés donó o puso sobre la mesa que iba a donar un sistema integrado para comunicaciones EDI con las navieras, y no se logró ejecutar tampoco. En el 99 hay otro intento del gobierno de Panamá con el condicionante de que Hapdeba tenía que poner $35,000 para la implementación, tampoco se logró. Y en el 2000 el Tecnológico de Costa Rica hizo una revisión, incluso era una revisión en general del Caribe para ver cuáles eran las carreras que tenían que ofrecer allá. Y Hapdeba ahí aprovechó mencionando que tenían esos sistemas que están ahí, SIAP, que yo personalmente nunca los he visto. Y sí sé que utilizaban un sistema de facturación, ese sí lo tenían, pero no tengo mucho conocimiento para serles honestos. Y hasta ahí llegamos. Ya luego Hapdeba ahí quedó, pero vamos a ver que la autoridad portuaria es una institución muy importante en el ambiente macroeconómico de los puertos, ¿verdad? Tengo entendido, y ese sí es extraoficial, no tengo nada de datos para probarlo, pero sí me han comentado en varias ocasiones que incluso la naviera Maersk en algún momento les propuso a Hapdeba que le donaban las grúas similares a las que se tiene hoy en la TCM y ponerlas en el muelle, con tal de nada más iniciar la operación y ampliar un poco los patios, y tampoco nunca se logró. Hay un tema ahí de voluntad política, ¿verdad? Que lo hemos hablado en varias ocasiones. Y es que, ¿por qué inicio mencionando esto? Y es que ahí es como el detonante de la logística costarricense, y vamos a ver cómo es la tecnología, dónde se va a ir metiendo. Si vemos, ya hay una comunidad portuaria, ya hay muchos stakeholders, muchos actores. Ahí en el mapa lo podemos ir identificando. Bueno, si pudiéramos mover el mapa más a la derecha, vamos a tener Puerto Limón, que es donde va a estar la terminal de cruceros. Ahí tenemos Puerto Moín, donde está el Breakpool. Vamos a tener bastantes almacenes fiscales, incluso está el predio del Incofer, que es donde está el punto rojo. Eso es predio del Incofer. Acá está Recope, que aquí está la terminal de Recope. Acá hay almacenes fiscales, acá hay predios. Este es el predio del Monte. Acá va a haber un nuevo predio que se llama Medlock. No sé si vieron las noticias. Vamos a ver. Maersk es a APM Terminals, como MSC es a Medlock. Para que lo entendamos así, Medlock es el hermano de MSC y es como la parte de Inland Services, y ya ellos ya tienen aquí, de hecho, las tierras totalmente listas, nada más para iniciar. Tengo entendido que van a iniciar en agosto y van a crear nueva tecnología. Esta semana estuve reunido con la gente del Monte y me comentaron que también ellos van a hacer unas implementaciones de tecnología en el predio de ellos.
Entonces vemos cómo ya va subiendo un poquito la barra, ¿verdad? Y transformándose la comunidad a algo más tecnológico y donde nos vamos a tener pues mayores eficiencias. Por acá van a seguir más predios. De hecho, acá tenemos RA, que esto también es parte de APM Terminals y de MERX. Y este predio hace 2 meses empezó también con un sistema de citas para camiones y ya están también en proceso de implementación de comunicaciones EDI. Entonces vemos cómo, si bien es cierto, podemos ver que tal vez todo sigue igual, pero sí se están generando más y más tecnologías. De hecho, de parte de la terminal, yo les puedo comentar que nosotros ya estamos listos. ¿Se acuerdan que en un par de lecciones hablamos sobre los APIs y de cómo se podían conectar las empresas a través de herramientas APIs y web services para tener visibilidad? Ya nosotros estamos listos y ahí más bien les abro la puerta a ustedes. Si ustedes creen o identifican alguna necesidad de tener visibilidad dentro de la terminal, no duden en mencionármelo porque ya nos dieron vía libre, simple y sencillamente de encontrar candidatos, empresas y empezar a conectar la terminal directamente con los CRPs de las empresas. Por el momento lo que nosotros estábamos pensando era carga refrigerada, como es el primer driver. Entonces, compartir en todo momento con ciertas empresas la temperatura del contenedor, la ventilación, si está todo funcionando adecuadamente, tiempo de conexión, desconexión en patio y en muelle y en el barco, para que tengan la visibilidad del estado de los productos. No sé si tienen alguna pregunta o comentario por ahí. Si no, aquí seguimos. ¿Sí me escuchan? Aquí estamos. Sí, Super. acá estamos. Entonces vemos cómo hay que ir transformando, ¿verdad?, la visión de simple y sencillamente de un puerto sencillo a más bien a identificar que estamos dentro de una comunidad, de que hay stakeholders, tanto públicos y privados, y que hay un hinterland, que ese es el espacio terrestre en donde está como las espaldas del puerto y es donde van los flujos portuarios, sea de import o de export. Y aquí está el ejemplo de Barcelona, en donde ellos conectan con trenes, con carreteras, todos esos centros que necesitan los productos que pasan por el puerto. En Costa Rica definitivamente tenemos una necesidad de infraestructura muy grande en términos de carretera y transporte, que más bien se ha hecho demasiado en el sector empresarial con las condiciones que se tienen al día de hoy. Y por otro lado tenemos lo que es el waterfront, que básicamente son los espacios urbanos localizados al frente de las aguas. Esa es una imagen en algún momento se habló de tener un waterfront en Limón. Los bloques verdes son manzanas donde hay, cuadras, donde hay edificios históricos y que tienen que enlazarse con la terminal de cruceros para hacer pues como un tipo de tours en Limón, como si fuera Cartagena, y sacar todo lo que es carga y de contenedores y todo eso a los otros puertos. ¿Y por qué es importante esto? Porque si tenemos la visibilidad o una visión estratégica de los terminales, identificando nuestro hinterland, nuestro waterfront, los stakeholders, pues aumentamos la competitividad y deberíamos pues no caer en la siguiente imagen, ¿verdad? Que fue muy penosa, fue muy desastrosa y que de parte de toda la comunidad, esto es lo que hay que siempre tratar de eliminar, ¿verdad? Y aumentar y mantener la competitividad de todos los procesos logísticos. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, primero con herramientas de traffic management, que es básicamente administrar esos flujos de tráfico de zonas portuarias. Tal vez acá lo vamos a ver de una manera simplista porque en el Caribe pues prácticamente tenemos una terminal y la otra tiene pues un 10% de la carga que pasa por el Caribe y es muy poco el volumen.
pero cuando nos vamos a otros países donde hay diferentes operadores portuarios, como Rotterdam, pueden haber unos 4 o 5 operadores portuarios, pues se puede llegar a complicar la situación y los volúmenes de contenedores son demasiado altos. El ejemplo más claro fue en Rotterdam cuando se implementó la carretera A15, que es una carretera que conecta con Alemania, en donde en su proceso de construcción pues iban a colapsar todas las terminales con el ingreso y salida de contenedores. Entonces ahí de inmediato tuvo que meterse la Municipalidad de Rotterdam, el Ministerio de Transporte y la Autoridad Portuaria para empezar a manejar ese flujo de carga, ¿verdad?, entre las diferentes terminales. ¿Cómo empezaron a hacer eso? Bueno, lo primero con un Truck Appointment System, que lo vimos hace un par de semanas, que es bastante normal tener sistemas de citas en las terminales, puesto que lo que va a hacer es administrarlo del flujo de tráfico afuera de las terminales y nos va a asegurar que los camiones sean atendidos en un tiempo promedio ya establecido, en alguna meta que tenga cada una de las terminales. Los predios ya van evolucionando a eso. Del Monte, por ejemplo, ya me mencionaba que ellos van a poner el OCR, que es el Optical Character Recognition, entonces van a aumentar o hacer más ágiles los tiempos de transacción en los gates. Y hay que ver MSC con qué tecnología va a venir, porque ellos también tienen toda la comunicación EDI entre terminales y navieras. Acá, en este caso, ya, bueno, APM está listo, pero habría que ver qué va a suceder con el resto de las terminales que no se vayan quedando atrás, entiéndase la terminal de Moín. Y aquí viene la herramienta, pues, como la principal que debería ser liderada por, en mi opinión, debería ser liderada por lo que son las instituciones públicas, que es lo que se llama el Port Community System, que básicamente es una plataforma inteligente en donde se intercambia la información en un solo centro de base de datos y va a estar conectada con aduanas, navieras, terminales, predios, free forwarders, importadores, exportadores, y se pueden ir creando diferentes facilidades o herramientas según sea la necesidad de cada región. Y esto aquí es un poquito de soñar, porque incluso aquí nos da la oportunidad de manejar tecnología RFID. El ejemplo que está por ahí es de Valencia y Barcelona. En Valencia tenemos ahí una terminal, ahí está APM Terminals, luego hay otra terminal de MSC, si no me equivoco, y hay otro operador portuario. Y los transportistas, como cuando llegan a la zona portuaria, tienen que hacer primero una cita para entrar a la región portuaria y luego otra para ingresar a cada una de las terminales, y se controla el tiempo que cada camión está dentro de ellas. Incluso, y ahí es interesante porque más bien es una relación pues como al revés de acá, si un camión pasa más de N cantidad de tiempo dentro de la zona portuaria, las terminales tienen que reembolsar al transportista por ese tiempo adicional que estuvieron. Y entonces hay una exigencia muy alta para que los camiones sean atendidos a tiempo. ¿Qué es lo que nos da la posibilidad de un Port Community System que les da la visibilidad a todos los involucrados? Entonces, imaginen ustedes que sean importadores y que en el momento en que se descarga el contenedor del buque a la terminal de TCM, les llegue una notificación a su celular y les digan, contenedor tal ya fue descargado. Que eso inmediatamente les llegue tal vez a la agencia de aduanas, y también la agencia de aduanas entonces inmediatamente procede a hacer el DUA. Hacen el DUA, salió verde, ¡pum!, otra notificación para el importador. Si salió verde, también inmediatamente le envía otra notificación a la empresa transportista para que ya esté autorizado a ir a retirar ese contenedor, e incluso le muestra cuáles son las citas que ya están como disponibles en las próximas horas. Y entonces vemos cómo esa conectividad se da entre todos los stakeholders, y lo que viene es acelerar
los procesos que tal vez hoy en día tenemos con correos electrónicos, con release orders, que son PDFs que tenemos que estar generando en un sistema y adjuntando en otro correo, y vemos cómo vamos automatizando todos los procesos. Yo les voy a compartir un video de Valencia y se los voy a subir a la plataforma cuando ya esté lista, porque hacia eso es lo que tenemos que dirigirnos en términos de tecnología, y eso es lo que sigue para el país. Más aún cuando, si estuviéramos en circunstancias diferentes a las del COVID, se ha demostrado que cuando hay terminales de este tipo, lo que empieza es aumentar la inversión extranjera directa, y también se empiezan a conectar con zonas francas, ¿verdad? Entonces, el volumen de contenedores, en teoría, debería ir subiendo y no comparado a lo que tenemos hoy en día. No sé si tienen alguna pregunta por ahí. Leo, yo tengo una pensando en lo que mencionabas antes de que APM está pensando en conectarse con los CRPs de las empresas. ¿Qué tipo de visibilidad se da, pensando en esto que acabas de mencionar de este sistema, de decirle al cliente cuándo se descargó el contenedor? ¿Llega o podría llegar a ese nivel de detalle? Sí, sí lo tenemos. De hecho, que el principal reto que tenemos hoy en la TCM es que no se identifica el sistema. Lo único que no identifica es de quién es el contenedor que está pasando y qué es lo que lleva. Si bien es cierto, nosotros estamos conectados con el TICA, solamente estamos conectados para saber si cumplieron con los requisitos de aduanas. Pero otras terminales sí tienen una manera de conectarse para obtener lo que es el shipper o el consignee, y poder dar ese tipo de visibilidad. Sí se podría dar. De hecho, que el mapeo lo empezamos también a hacer esta semana. El único que nos falta por tener la fecha exacta de cuando sucede el evento es cuando se conecta el contenedor a bordo del barco, un refrigerado en este caso. Pero sí el sistema identifica la hora, incluso los minutos exacto donde cada contenedor se cargó y descargó, o incluso si hay un remanejo dentro de patio, queda también registrado. Entonces ese tipo de visibilidad es lo que andamos buscando, conectarnos con alguna empresa interesada. Sí, está muy útil sobre todo para el tema de control de demoras, ¿verdad? Que ya fue o sea, ya fue bastante útil cuando se implementó el almacenaje en APM, porque redujo los costos versus pasar a, no sé, a un almacén externo. Pero esto está bastante interesante porque trae aún como la posibilidad de mejorar aún más los números a nivel de demoras y tratar de reducirlas ahí un poco más, o de tardar menos tiempo en puerto previa coordinación, si ya se sabe que el contenedor es descargado y puede ya ir a retirarse. Está muy interesante. Correcto. Contame un poco más de eso, de las demoras. Nosotros al menos, bueno, normalmente, y creo que es el caso de todos, siempre se negocia una cantidad de días libres con las navieras de free time. Cuando hacemos uso de algún almacén externo, o en el caso de APM, sé que en caso de importaciones se utiliza el almacenaje de APM unos días para luego mover a planta, no en todos los casos, pero al menos en Kimberly el tema del manejo de mora siempre ha sido como no sé, siempre ha estado sobre la mesa, porque los países normalmente, Costa Rica es uno de ellos, generan muchas demoras a nivel de procesos de importación. Entonces sería interesante como venderlo a nivel de una posibilidad para controlar demoras, porque si ya sabes desde antes que el contenedor va a ser descargado, o bueno, o que fue descargado, ya sabes que puedes ir, no tienes que esperar a, no sé, a que la naviera te informe que cuando quiere colocar el contenedor en la planta, según el Incoterm que tenga negociado, etcétera. Ok, sí, sí, lo entiendo. No, porque de hecho, y te preguntaba porque nosotros aumentamos la cantidad de días de almacenaje, por lo menos para los contenedores secos. Antes solamente estábamos de 7 días, ahora lo estamos permitiendo hasta 14 días.
Ahí nada más es un tema de jugar también con las reglas de aduana, ¿verdad? De que las importaciones no vayan a caer en abandono o algo así. Sí, sí, total. Ujú. Ok. Sí, pues como les mencionaba, este sistema lo que hace es reunir pues a todos esos stakeholders alrededor de un solo website y tener un solo punto de entrada. Y entonces ahí es donde ya podemos ir teniendo pues esa visibilidad. Ahora, tiene un costo, ¿verdad? Esos sistemas tienen un costo. En este caso puede haber un costo, un fee que sea anual o por contenedor o por tonelada, o incluso que sea por cada mensaje EDI que se envíe, hay un costo. Que al final de cuentas ahí es donde vamos a tener el principal driver de si hay interés o no de parte de las empresas. En ese sentido, yo lo que conversaba con los predios no sé, el miércoles es que el tema del robo de contenedores al final del día sí sigue dando, ¿verdad? Tal vez ya no toco madera, dentro de la terminal hacia afuera, pero ya en carretera sí se sigue generando. Y entonces ahí es donde se tiene en mente conectar tecnología RFID incluso a lo largo de toda la ruta 32 y llegar, ¿por qué no?, hasta San José para tener la visibilidad del movimiento del contenedor y los tiempos y que no haya sido pues víctima de robo, que es uno de los principales problemas que se da, por lo menos de lo que escucho de los sectores importadores. De hecho, ahí, Leo, creo que es algo muy importante, por ejemplo, para el caso de la piña. Nosotros cuando para el tránsito entre la planta, bueno, desde antes, desde que se retira el predio hasta entregar al puerto, es todo un tema. O sea, el control que hay que tener de los tickets, dónde está, en qué parte va, es súper importante. Sí, ¿verdad? Y también controlar un poco lo que es el diésel para los gensets. Sí, Porque, también, adelante, adelante. perdón, sí, de hecho, esta semana he tenido varios casos, de hecho casi todos han sido un problema. El problema ha tenido que ver con las temperaturas, que se van desde predio con una temperatura y llegan a la planta a cargar con una temperatura que no es. Entonces, bueno, eso aplicado al tema del diésel, aplicado a que si paró por alguna razón, el chofer paró en alguna parte, si hubo una presa o algo, o sea, es un montón de cosas que uno tiene que considerar. Sí, correcto. Por nosotros, en nuestro caso, al día de hoy lo que hacemos es que tenemos, bueno, nuestro departamento de seguridad está coordinado con tránsito de Siquirres, de Limón y ahí para allá todos los tránsitos que hayan. Y inmediatamente hay un accidente o algo, es comunicado también a los empleados que van ahí conduciendo, pero también a los compañeros del gate, porque entonces nosotros lo que hacemos es que abrimos tolerancia y flexibilidad con las citas, para que no tengan que reagendar citas o perder citas y puedan llegar sin problema. Pero eso es Profe. algo que hoy en día es un trabajo manual, ¿verdad? Que podríamos automatizar. Profe, Adelante, Cristian. ¿cómo se visualiza esto en relación a la ampliación de la ruta, verdad? Y que evidentemente eso va a reducir el flujo de los tiempos. Digamos, el estado, la situación actual hoy versus lo que se puede tener. Ya ustedes midieron, es una pregunta más directa sobre la empresa, ¿verdad? Pero ya ustedes midieron y tienen un estimado de cómo les va a impactar eso a nivel de citas, a nivel de movimientos, a nivel de productividad de puerto. Sí, correcto. Lo que va a hacer es que lo que hemos visto es que se estima que va a aumentar reducir los tiempos de tránsito de finca a la terminal y entonces va a haber una mayor demanda de citas por hora. Ahora, ¿qué sucede? A principios de la implementación lo que teníamos era 100 citas por hora, que eso nos da 16,000 citas y algo a la semana. Y la cantidad de contenedores que se mueven por semana no llegan ni a los 12,000. Entonces, vemos que damos más citas de lo que realmente se mueven contenedores.
Pero ¿qué pasaba? Había un comportamiento de que se solicitaba la cita y no se utilizaba. Entonces eso era lo que iba incrementando. No tengo citas, no tengo citas. Y teníamos que irlo regulando como si fuera un tubo de agua, ¿verdad? ¿Qué tanta agua querés que salga? Es lo mismo, que tantos camiones querés que lleguen a la terminal al mismo tiempo. Porque si vemos en la operación pasada, en Habdeba, todos los camiones salían de las diferentes fincas y llegaban a unos, si acaso, 38 gates. De hecho, que lo que habían era 38 predios distribuidos en toda esta zona. Y hoy en día todos los camiones salen de las fincas y llegan a un solo punto de encuentro, que es la TCM. Entonces, por eso es que era fundamental lo de las citas. Y había mucha gente conservadora dentro de operaciones, por llamarlo Que de hecho de alguna manera esta correcta. semana ha tenido problemas, ¿verdad? Correcto. Y si se van al final de la presentación, ahí les puse una foto, no sé si ya la vieron, donde se ve un montón de grúas aparcadas. Acá, esas. Ajá. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Al día de hoy lo que hicimos fue reducir la cantidad de personal en la terminal para tener como si fuera un equipo de fútbol de banca. Ya nosotros prácticamente lo que vimos en Perú es el COVID va a llegar, punto. Siempre nada más es cuestión de tiempo. Entonces, la preocupación es que si llega el COVID un sábado en el turno de la tarde, eso quiere decir que a todo ese personal que estuvo trabajando hoy sábado en el turno de la tarde va a estar en cuarentena. Y necesitamos darle sostenibilidad a la operación. Entonces, cuando todo ese personal vaya a cuarentena, tenemos uno en banca que no estaba ahí presente, por lo tanto no debería estar contaminado y puede llegar a trabajar. Entonces, esa es la estrategia que estamos teniendo en este momento y por eso es que incluso la cantidad de citas la hemos reducido por hora, porque hay menos grúas en el patio para atender la cantidad de camiones. Eso es lo que nos estamos enfrentando en este momento. Bueno, eso me ha hecho correr un par de veces esta semana. Pero Bueno, yo te puedo ayudar. Está interesante entenderlo porque también uno puede llegar con los transportistas y que entiendan esto. Es que primero no están entendiendo más que es un problema tecnológico, ¿verdad? Y después, por lo menos con esto uno puede extender un poco la explicación. Sí, y voy a ser honesto, no solamente se trata de un tema de COVID, de proteger al personal, sino también de reducir costos operacionales. En estos momentos, la cantidad de contenedores que vemos se redujo en un 15% de lo que teníamos planeado. Eso quiere decir que nosotros tenemos que reducir nuestro costo, pues para seguir siendo financieramente viables, ¿verdad? Entonces, también se demostró que la cantidad de electricidad que estamos reduciendo al no utilizar todas las grúas al mismo tiempo y de diésel, pues nos está ayudando a seguir teniendo los números verdes. Profe, Adelante. para cerrar ahí, y por así llamarlo, como capacidad instalada de hoy, digamos, hasta dónde se tiene visualizado, amén de lo que es el COVID y demás, sino el crecimiento, digamos, de la operación, la fase que se tiene hoy, hasta dónde da y a partir de qué punto en tiempo, en años, se tiene previsto una segunda fase, o cuál es el punto donde se dice, mira, ya hay que desplegar la fase 2. Ok, la terminal, vamos a ver, y eso es un tema está ligado a la rotación de equipo. La terminal está, con el diseño que tenemos hoy, tiene la capacidad de atender 2 millones de TEUs en un año. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que entonces la terminal estaría, el patio, estivado siempre a 5 contenedores de alto, cosa que nunca queremos llegar a eso. ¿Por qué? Porque si siempre mantenemos el patio estivado a 5 de alto, nos va a aumentar nuestro costo operativo. Eso quiere decir que cuando Kimberly-Clark solicite un contenedor de import, yo voy a tener que hacer al menos 4 remanejos para entregarle el contenedor que ellos desean. Entonces, siempre estamos tratando de estivar todos los contenedores a 3 de alto.
Al día de hoy, como país, lo que manejamos ahí en esa terminal es de 1.2 millones. Entonces, en términos operativos y de capacidad instalada, hay bastante espacio todavía. Entonces, por ahí estamos tranquilos. Pero es un juego, ¿verdad? No es un estire y encoge de que sí, si bien es cierto, la infraestructura nos permite llegar a esos números, no queremos operar con la infraestructura que tenemos hoy y con esos números al mismo tiempo. Por lo tanto, lo que se dice, o el contrato incluso de concesión, lo que nos obliga es que cuando tengamos 1.5 millones de TEUs en un año, tenemos que ampliar la isla con 20 hectáreas y 300 metros de muelle. Y eso estaba visualizado para que pasara en 6 años a partir del 2018, pero no se va a dar. Ya vimos que no se va a dar, no solamente por un tema de COVID, incluso antes del COVID ya sabíamos que no se iba a dar, porque vamos a ver, el crecimiento o el comportamiento del volumen de los contenedores de importación va relacionado al crecimiento o no que haya en el Producto Interno Bruto de Costa Rica. Si el PIB de Costa Rica sube, suben las importaciones. Si baja, bajan las imports. Y las exportaciones de banano y piña, que son los dos productos más importantes en términos de volumen, su crecimiento o su comportamiento está directamente relacionado al Producto Interno Bruto de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Entonces, por todo lado se ve que está de capa caída y el crecimiento no se va a dar. Y entonces, ¿cuál es el reto ahí? Entonces, el reto es, para mantener viabilidad financiera, es dar más servicios agregados a cada contenedor que pase por la terminal. Así como en un supermercado. Cada vez que usted va y visita el supermercado, que el cliente no se limite solamente a comprar el arroz y los frijoles, sino que cuando está haciendo fila en la caja, se antoje de un chocolate Snickers, de unos chicles que tal vez son bien caros. Todos esos productos que están en las cajas son como ese valor agregado y los que dan mayor margen de ganancia a esas empresas. Entonces, eso es lo que hay que ir, con lo que hay que ir jugando. No sé si te respondí. Sí, no, clarísimo. Y más bien lo dejo ahí porque si no sigo preguntando, porque la otra pregunta No, era... adelante. Eso, ¿cómo vamos a terminar de nuevo en eso. Ok, que cómo se prevé, digamos, esa atracción, porque me queda claro que eso va directamente relacionado al crecimiento del PIB, ¿verdad? Y como lo expresaste en términos de exportaciones. Pero ¿cómo entonces se prevé si no puedo crecer a través de eso, qué valores agregados y cuáles son esos elementos clave para atraer servicio y hacer de Moín, digamos, ese puerto atractivo para que más embarcaciones, digamos, pasen por acá? Ahí es donde la terminal tiene que convertirse o manejar relaciones estratégicas con otro tipo de empresas. Por ejemplo, la terminal de Mobile Alabama, ellos afuera de la terminal ya hicieron un almacén gigante y cuartos fríos, y entonces están compitiendo con los puertos de Gulfport, con el de Houston, con el de Freeport, de Texas también, y entonces lo que dicen es, mire, qué sé yo, cualquier bananera, por ejemplo, Chiquita, Dolo, Del Monte, ustedes en lugar de ir a cracar a Houston, ¿por qué no viene a cracar aquí en Mobile, Alabama, que yo tengo cuartos fríos y yo le hago todo el centro de distribución acá? Acá es donde ya uno tiene que empezar a ver estratégicamente otras empresas y trabajar muy de la mano como con Cinde, por ejemplo. Y ya estar pensando entonces en convertir Moín en un centro de distribución de repuestos de Hyundai para todo Centroamérica, o de Toyota, o de otras cosas. Entonces, si empezás a hacer esas zonas francas o esos centros de almacenamiento, aumenta el volumen de contenedores. A eso es lo que hay que apostar en el mediano plazo. Y en el corto plazo, mientras tanto, estamos esperando que hagan las inspecciones del MAC en la terminal para no tener que ir al almacén fiscal. Bueno, le cuento que ya las estamos haciendo. ¿Y por qué no me había dicho? Pero
solamente Profe, usted está en para el ojo del huracán contenedores. aquí. Sí, sí, ya veo. No, y súper bien. Pero solamente para contenedores anticipados. Porque, y es curioso, porque en el resto de países, en el resto de terminales, al ser zona primaria, pueden hacer lo que les da la gana a las terminales en términos de con la ley aduanal. Aquí Ajá, no. ajá. Aquí tenemos que tener un área de almacén fiscal, un área de terminal de exportación, un área de perfeccionamiento activo, y no podemos hacer todas esas actividades dentro de zona primaria. Entonces, de hecho, hace 2 semanas ya el MAC dijo que sí, y ya hicimos una inspección de 15 contenedores de Jax, y ya vamos a hablar con otras empresas, pero ¿qué es la limitante? Que solamente anticipados. Entonces, Pero ya la razón por la que yo no los saco anticipados es porque no podía hacer la inspección del MAC ahí. Entonces, si usted bueno, me dice que ya están haciendo la inspección del MAC en la terminal, yo tiro todo anticipado. ya estamos hablando. Desde el año pasado estoy esperando que me cuente eso. Bueno, me cuento que ya lo hicimos. Qué dicha, me alegra mucho. Bueno, entonces es de Ahí le mandaré el correo el lunes. Vale. Con los números. Muy bien, muy bien. Sí, de hecho que bueno, ya nosotros también estamos aplicando al régimen de terminal de exportación, de perfeccionamiento activo, y yo estoy trabajando en lo que es el business case de un centro de distribución y almacén fiscal, pero que ese se va a hacer, vamos al mapita, del lado terrestre, acá. Ese terreno se utilizó para almacenamiento de materiales de construcción y es del MOB hoy. Y el MOB ya nos hizo la oferta de que por qué no lo administramos nosotros, y probablemente vamos a hacer ahí un centro de distribución. Y ahorita lo que andamos también es en la búsqueda de clientes estratégicos que estén interesados, porque si bien es cierto, puede sonar grande una bodega de 3.500, 4.000 metros cuadrados, pero la verdad es que tiene que ser como un traje a la medida para ciertos clientes y no abierto como para todo el mundo. Entonces también, si están interesados, me avisan, saben dónde contactarme. Esto es academia y comercial, ¿verdad? Sí, ya vi que se cambió totalmente. Entonces, a eso vamos. Y por eso les decía que esta semana sí incluso recibimos la confirmación de las APIs, y lo que personalmente a mí se me ha ocurrido es un tema de reefer para darle visibilidad a los exportadores. No tengo mucha experiencia en import, pero ya ahí estamos revisando con Walmart, Automercado o algún otro importador que esté interesado en manejar inventarios. Por ejemplo, en la terminal de Cartagena, nosotros lo que tenemos es una relación con P&G, e incluso le hacemos reempaquetado. Qué sé yo, llega el producto A en un contenedor, luego llega el producto B en otro contenedor, y nosotros se los empacamos para promociones que salgan o cosas así. Ese tipo de cosas se pueden hacer en la terminal, y empezás a tener un despacho directo. Y ahí es donde tenemos que empezar a conectarnos vía web services o alguna otra herramienta para que ustedes tengan visibilidad de los inventarios que tienen en contenedores en una terminal o en alguna bodega dentro de la terminal. Dani, pero todo lo comercial se cae cuando entra la competencia. Ese es el problema. Pero la competencia es buena, Pau. La competencia siempre es buena. Bueno, sigamos acá con... Pero ustedes no tienen mucha competencia. El contrato nos dio alguna exclusividad ahí, entonces. Vea, Leo, todo lo que se ha dicho aquí puede ser utilizado en su contra. No, tranquila, verá que me ha pasado cada cosa. Por ejemplo, yo en este caso, yo digo que no es un monopolio, es exclusividad. Es un tema de juego de palabras. Conveniente. Ganar. Exactamente. Va a tramar esta tramadora.
Es que había que defender al profe, ya era mucho. Bueno, sigamos con los beneficios del PCS. Bueno, es una herramienta online, es neutral, o sea, y esto va a costar lograrlo, porque todavía al día de hoy en la autoridad portuaria, bueno, ya se ven algunas señales de nuevas generaciones, de querer trabajar con la TCM, de hecho que ya Habdeba está dentro de la TCM en sus oficinas, ahí tiene un funcionario. Aduanas también, el MAC también ya va a empezar a utilizar esas oficinas, entonces ya las autoridades están un poquito más como empapadas y on board de TCM, entonces si logramos tener esa actitud en ese lado de la moneda, podemos llegar a tenerlo también en un sistema y vemos cómo al final del día lo que hace es beneficiar a todos. Es abierta, todas las empresas se pueden conectar. En Valencia, por ejemplo, está conectado el tren, están conectados los free forwards, están conectados los importadores, empresas transportistas, las terminales, y entonces da toda esa visibilidad de los movimientos de contenedores y obviamente se da ese aumento de seguridad. Ahora, y seguimos con el tema de TCM porque es lo que tenemos como más a la mano, ¿verdad? La gran pregunta aquí es, ¿cuántas plataformas o websites vamos a tener y quién va a regular esto? Porque miren que yo hace 2 semanas les hablaba de CrateLanes, hoy les hablo de esta otra, y les hablo de APIs, y van a ver, van a seguir saliendo. Entonces tenemos dudas que se hacen en TICA, BGMs que se hacen o en la plataforma de la naviera, o en las órdenes de embarque, o cualquier naviera como lo manejen. Tenemos un tema de escáner de contenedores, que al día de hoy el escaneo de contenedores se da, está comunicada la terminal con un centro remoto de monitoreo, pero hasta ahí. ¿Cuántos de ustedes saben hoy que sus contenedores son escaneados? Y que fueron tal vez inspeccionados, interpretadas esas imágenes por PSD o fitosanitario o quien sea. ¿O cuántos de ustedes se dan cuenta que la PSD pidió hacer una inspección física en la terminal? Tal vez se darán cuenta 2 o 3 días después, cuando llegue el contenedor con un marchamo diferente y tal vez una factura de una inspección física, pero no lo van a tener inmediatamente. Tenemos plataformas de appointment system. RFID, espero que se venga pronto. Coolchain, ¿cómo lo vamos a manejar? Y la bomba, ¿qué va a pasar cuando tengamos por obligación que pagar los servicios portuarios antes de retirar mi contenedor? Que eso se va a venir también. Es decir, estamos creando... ¿Cómo? Vamos a ver, al día de hoy, ustedes tienen un contenedor de importación y lo sacan. Hacen la cita y se fue. A ese contenedor está relacionado una inspección, una inspección de marchamo, almacenamiento y un cargo de seguridad. Hoy en día, para ser bien honesto, el importador, si desea, lo paga. Y si no, ahí va a quedarse y la factura se va a quedar ahí y a los 2 o 3 meses van a mandar a un chaval del departamento comercial a buscar a esa empresa a cobrarle. Pero ¿qué va a pasar en el momento en que digan, no damos una cita hasta que me pague? Ese es el siguiente paso de la terminal también. Vamos a abrir una plataforma que hoy es solo para navieras, que se llama TermView. La vamos a abrir para exportadores e importadores. Y van a poder pagar online, como si estuvieran comprando en Amazon. Y entonces ponen el número de contenedor, les va a salir los costos de almacenaje, de inspección o lo que sea, escaneo. Y ustedes ponen el número de tarjeta de débito, crédito y pagan online. Y una vez con eso, pueden hacer la cita. Entonces, vean cómo van saliendo muchas plataformas, pero si necesitamos una autoridad portuaria que esté pedaleando al mismo ritmo de la empresa privada y nos regule, porque si no, vamos a más bien hacer el retrabajo del montón de plataformas que van a tener. ¿O no les parece? Comentarios.
Ya los asusté diciéndoles que les iba a cobrar. A mí que no me detenga ningún contenedor porque vea, a las 6 de la mañana lo hago. Bueno, eso no, Eso eso estaba no, pensando yo. A mí me detienen un contenedor por falta de pago y es que lo voy a ir a buscar ahí a Tres Ríos, donde sea que usted viva. eso no hay problema. No, mentira, y pues sí, o sea, uno entiende que eso es lo esperable y pues estamos acostumbrados a un viejo modelo de cómo se manejaba en Habdeo y demás, y de hecho a mí me pasa, o sea, ahorita yo recibo facturas de $3 y de $6 de contenedores de febrero, y ahí he hecho el reclamo porque me llegó una factura de un contenedor que yo utilicé para exportación, pero lo que me estaban cobrando era un bodegaje de importación, a que oiga usted, pero Dale, bueno, o pásenme sea, esas cosas a mí. bueno, te puedo pasar el caso. En realidad era, o sea, era una factura de $3, pero sí lo revisé y no correspondía el pago, ¿verdad? Y sí era el mismo tarro, pero yo lo usé para export y lo que estaban cobrando era bodegaje de import. Pásenme Pero ese caso a mí, entonces yo le cambio la descripción ahí, nada más la tacho y le pongo export. Pásele el caso y le llega un cobro de $150, no se preocupe. sí, Honorarios que llaman. claro, porque las tecnologías, sí, todo es corruptible, ¿verdad? Gastos de intermediación. No, pero realmente es súper interesante. Leo, nada más, vieras que me queda la duda. Cuando hablas de cold chain, ¿estamos hablando de contenedores refrigerados o a qué se refiere cold chain? No me En queda. general, toda la cadena refrigerada, Ah, ok. ¿cómo la vamos a manejar? Ok, entiendo, sí. No, pero es Yo, súper interesante. yo tengo entendido que hay algunos productos que usan los termógrafos, que le meten el dispositivo adentro del contenedor y va Ajá, emitiendo la temperatura. ¿No sería sí, interesante también que estemos conectados en esos termógrafos y el exportador o el importador? Imagínense si es un queso ahí todo fino que viene de Suiza, que hay que mantenerlo refrigerado, sí. que el importador, que Automercado sepa, es que mi contenedor viene, va por Matina, va por Batán, ya llegó a Siquirres, sigue igual, qué bueno. De hecho, nosotros estamos haciendo una compra de esos dispositivos para los embarques que van para Rotterdam. There you are. Sí, Bueno, queremos ver si se puede, la modalidad en la que se pueden traer, porque como son productos, o sea, van dentro del contenedor, este, lo quieren meter como si fuera una importación temporal. Yo creo que no es posible, pero es bastante interesante también. podría, yo creo que sí se podría, no paga impuestos. Hay otra tecnología también en términos de seguridad que se está poniendo, que es los contenedores, por lo menos la bananera chiquita, les pone un sticker con un código QR y entonces se le ponen las puertas, se le pone el lado del frente donde está la maquinaria de refrigeración, donde son posibles aperturas del contenedor para meter contaminaciones. Si la sticker está rota, significa que alguien lo abrió, entonces están en todo su derecho de no recibir el contenedor. Ese tipo de cosas nosotros ya lo estamos escaneando también. Estamos escaneando los códigos QR y se sube al sistema de Chiquita y entonces Chiquita ya sabe que llegaron los contenedores con todos los stickers completos a la TCM. Y Sí, de entonces se hecho, aumenta la seguridad. en Yara también se estaba implementando eso para los contenedores de exportación desde Cartagena. Al final, eh, la intención era, bueno, ahorita aquí en Costa Rica debo admitir que yo era la encargada de hacer eso y no le he dado seguimiento, pero se supone que debe habilitarse un usuario con una plataforma app que escanee el QR y de inmediato te despliega toda la información del contenedor, desde las fotos de cuando estaba vacío, las fotos de cuando estaba lleno, las personas, o sea, fotografías y datos personales de quienes cargaron, de quienes sellaron, y se hace todo, incluso un recorrido en GPS del mapa desde el puerto de Cartagena hasta el puerto de Moín. Y eventualmente cuando hicimos el plan piloto, yo le di usuario, porque sí, nosotros tenemos poco personal en Limón, entonces como los contenedores tenían por ley que ir al almacén fiscal, entonces tuve que habilitarle un usuario a uno de los personeros, de uno de los empleados del almacén fiscal para que fuera él con su teléfono a leer el QR
y que se registrara la llegada correcta sin ningún tipo de deterioro o sea, simplemente pues confirmar que hubiese llegado bien. Es súper interesante y te despliega a vos toda la información, pero al final no sé, la persona que le estaba dando seguimiento o la que era el líder de ese proyecto después salió de la compañía y no se volvió a retomar, pero sí sé que sí están llegando los contenedores con los stickers. Lo que no está dándose es el uso de la herramienta de escanearlo en destino para confirmar que llegó en correctas condiciones. Y lo más interesante de todo esto era toda o sea, la cantidad de información que te daba de ver hasta el interior del contenedor, y más que todo por el tema de los reclamos de las navieras, que es que el contenedor tenía un hueco y yo, ajá. Y bueno, esos reportes yo sí los estoy recibiendo, pero por un PDF, por correo electrónico, porque así lo hemos manejado, pero incluso el mismo almacén fiscal podía verificar y ver en tiempo real, desde el momento en que abrían las puertas del contenedor, si había algún cambio hasta en la posición de los sacos, que suele suceder, los movimientos de las grúas y demás, y pues se estibaban en origen de una forma y llegaban a Costa Rica todos destartalados los sacos. Entonces, ese tipo de registros, igual ellos levantaban fotos y levantaban el caso por aquello de algún reclamo en temas de calidad o de humedad de algún saco, lo que fuera. Pero sí, exacto. Ese tipo de cosas en la terminal se hacen. O sea, cuando Chiquita fue el primero que lo pidió y nosotros pusimos personal exclusivo para eso. Ellos nos dieron las pockets y nosotros empezamos a escanear. Nos dieron todo el entrenamiento y se empezó a dar. Incluso nos obligaron a poner cámaras que cuando el contenedor está abierto, la cámara pueda grabar hacia lo interno del contenedor toda la operación. Entonces, a ese tipo de cosas es donde tenemos que ir apuntando las diferentes empresas. Y esa es la gran pregunta. Y aquí yo no sé si va a ser Habdeba o Procomer, alguien que debería ir unificando, porque las plataformas van a ir saliendo y apareciendo. Otro predio, les decía, ya tiene su sistema de citas y es diferente al de la TCM, a pesar de que son la misma empresa. Medlock ya viene, probablemente va a traer lo mismo. ¿Qué va a pasar si soy un transportista? Voy a tener 5 aplicaciones de cita para cada tipo de predio al que vaya a visitar a sacar un contenedor. Entonces, vamos a tener que ir viendo cómo se regula esto. Retos, bueno, lo que les decía, lo de la regulación, lo otro, definitivamente hay una desconexión entre rutas marítimas y transporte terrestre. Y si hoy vemos, hoy hay muchas ineficiencias en esa conexión. A mí, por ejemplo, me llaman a cada rato diciéndome, mire, es que no hay citas, o mire, es que, ¿por qué no me entregan el contenedor? Es que hay fila y no sé qué. Y yo me meto al sistema y hay citas. Yo me meto a la cámara y no hay fila. Y me ha tocado sentarme alrededor de una mesa con el importador, el transportista y la naviera y, ok, ¿qué fue lo que está pasando aquí? Y a la de menos simple y sencillamente es que la empresa transportista no tenía chasis o placas disponibles en ese momento. Y encontraron muy fácil decir, no, es que no tengo citas, no te puedo entregar el contenedor mañana a las 8 de la mañana. A ese son el tipo de desconexiones que yo me refiero que tenemos, ¿verdad? Todavía. Sería interesante que sea visible para todo el mundo la cantidad de citas que hay disponibles, las cantidades que ya están buqueadas, etcétera, etcétera. Y eso lo podemos hacer de un sistema para todas las terminales. Ese mismo tema es de esa fragmentación, se da en otros procesos paralelos, entiéndase aduanas. Hace unos años atrás pasó en el sector piñero que llegó un señor ahí al fitosanitario y en una semana se le ocurrió al tipo decir, vamos a inspeccionar toda la piña de exportación. Y el tipo no se dio cuenta que lo que hizo fue demoras de los barcos de semana y media. En épocas de Habdeba sucedió eso. Entonces, ese tipo de cosas hay que hacerle el onboard. Hoy en día tenemos un reto en la TCM muy grande de que la PCD, incluso
llega y exige que a un contenedor que ya está subido al barco lo bajemos de nuevo y lo escaneen. Eso es una ineficiencia. ¿Por qué la PCD no la conectamos con este tipo de tecnologías? ¿Por qué no está usando el centro de monitoreo o los protocolos tecnológicos que son? Es que no confío en esas tecnologías, o no confío porque ahí está tal institución y ahí están metidos también ciertos. O sea, ellos lo han dicho abiertamente así. Entonces, ahí es donde, si tenemos un centro común en donde estén todos los stakeholders, podemos también hacer controles cruzados. Y las navieras, que se ven como las empresas más fuertes, si bien es cierto, lo dicen en sus misiones, visiones o sus estrategias de que van a ser un proveedor de servicio end-to-end, en la realidad están teniendo una incapacidad organizacional para llevar a cabo ese proceso. Hoy vemos navieras como Maersk, que lo que quieren es ser un solo proveedor de todo, pero se les complica el momento de que usted les pide un DUA o al momento de que usted quiera una colocación urgente. Ese tipo de cosas se les empieza a complicar porque son organizaciones muy grandes. Y entonces, esos son otros de los retos que tenemos. Y el último, que ya lo hemos mencionado durante varias veces en el curso, es una falta de liderazgo institucional del lado público. Y aquí, lejos de señalarlos, lo que hay que hacer es darles ese un board, traerlos, enseñarles, porque ninguno de nosotros estamos aprendidos en todo en este tema. Y siempre van a salir nuevas tecnologías y nuevos procesos. Entonces, por eso es importante más bien siempre en esto ir sumando. Y bueno, la imagen que les tenía ahí de las RTGs aparcadas, esa la tomé el miércoles, de hecho. Leo, para transporte de carga, para el seguimiento del transporte terrestre, como este tema, ¿existen herramientas tecnológicas que sean así? El Transport Management System, que va a completar, a manejar las placas de los camiones, los GPS y los chasis. De hecho, vieran qué interesante, porque en Siquirres hay una empresa que está en las oficinas en Siquirres, bien humilde, eso todo, ustedes ven, es una casita ahí, bien humilde, y entran y lo que tienen son 10 computadoras, y ellos están manejando los camiones que ellos tienen en Estados Unidos a través de un Transport Management System. Entonces, todos los camiones tienen una cámara, tienen un GPS y van grabando todo el recorrido. Esta empresa lo que hace es que recibe una solicitud de algún importador, exportador, de movilizar alguna carga del punto A al punto B dentro de Estados Unidos. Ellos verifican si los camiones están disponibles o cuáles son los próximos bookings que tienen abiertos, lo coordinan, hacen el pricing, le envían la tarifa y coordinan. Llega el camión y ellos incluso van dando seguimiento en real time desde Siquirres al movimiento de los camiones que se está dando en Estados Unidos. Wow. Yo ocupo eso. Si eso ellos lo pueden hacer, y ellos, yo les decía, ¿por qué ustedes no ponen eso acá en Costa Rica? Y me dicen, mire, es que aquí el transporte paga muy mal. Sí, no lo van a pagar. No me da. Pero en Estados Unidos ellos están generando bastante dinero. Sí, de hecho, algo que me llama mucho la atención a mí es que yo sí estaba en el mundo del transporte y la logística, pero en estados, ¿verdad? Con el tema de las mudanzas, teníamos que hacer las coordinaciones de nuestros propios camiones que eran especializados para el tema de los palets y todo este rollo de los diferentes tipos de cosas que uno tiene en la casa. Pero ahora, viendo la logística aquí, o sea, es un desfase tan grande que existe en tecnología, que por eso le preguntaba, o sea, ¿existirá algo ya que se puede implementar acá, que se pueda desarrollar? Porque sí se necesita también. Sí, lo que pasa es que, y ahí me voy a agarrar del comentario de Cristian en el primer foro, en donde él de manera crítica y creo yo muy asertivo decía, pero ¿a costa de qué? O sea, si hoy lo puedes hacer, pero vas a aumentar los costos de una importación o una exportación simple y sencillamente por lo que querés verlo en una pantalla,
o es porque verdaderamente hay una necesidad de seguridad. Ahí lo que habría que preguntarse es, estando en la trinchera de una empresa transportista, es cuántos viajes hace el camión en un día. Y si una herramienta de estas te va a permitir que ese camión haga más viajes, entonces vas a tener más revenue per month. Sí, de hecho también estamos tratando de implementar ese sistema con los transportistas. O sea, que los proveedores no se asignen un solo chasis, que nosotros tengamos la oportunidad pues, de darle vuelta varias veces, ¿verdad? Exactamente. Y por un tema de costos también, que es muchísimo más barato. Sí, de hecho por eso les ponía esta imagen, porque aquí quería hacer como un receso, un quiebre de, ok, ya vemos tecnologías y ahora hablemos de costos, porque al final del día las empresas están para hacer dinero, no para hacer aquí beneficencia social. Y la única manera que podemos hacerla es reduciendo costos. La terminal, como les mencionaba, lo está haciendo de esta manera y protegiendo también al mismo tiempo al personal, porque el volumen ha caído. Si el día de mañana llega una naviera y me dice, mire, es que yo voy a traerle un barco ahora de 15,000 contenedores y vamos a hacer cada vez que atraca el barco 600, 700 movimientos, no lo duden que yo con mucho gusto voy a ir a pelearme con operaciones y decirle, mire, me enciende todas esas grúas y ponga a la gente a bretear. Pero con la cantidad de contenedores que estamos manejando hoy y la rotación de equipo, entiéndase, por la baja consumo de las importaciones, no es necesario. ¿Para qué vamos a tener encendidas esas grúas y vamos a más bien aumentar el costo? Y esto lo que hace es darme la oportunidad para que veamos si acaso algunas razones financieras de corto plazo que son las que podríamos utilizar en la fase 4 del proyecto, que básicamente las razones financieras de corto plazo nos va a identificar cuál es la capacidad de flujo de efectivo que pueda tener una empresa. Si ahí vemos que una empresa como Dinámica puede ya entonces aumentar las cantidades de sinergias en su transporte, eso significa que entonces va a haber un impacto directo en el flujo de efectivo de manera positiva. O si Dinámica a través de un nuevo procedimiento manual, que tal vez hay que hacerlo hoy manual mientras esperamos una tecnología, podemos reducir los almacenamientos que estaremos pagando hoy en los almacenes fiscales, estamos impactando el flujo de efectivo. Entonces, hacia ese tipo de cosas es lo que deberíamos apuntar en la fase 4. No es venir a exponer aquí una gran tesis, sino simple y sencillamente decir, mire, el trabajo identificó, por ejemplo, que el departamento comercial estaba haciendo un forecast erróneo, estábamos afectando nuestro NPS con el cliente, estábamos quedándole mal y al mismo tiempo estábamos aumentando inventarios tal vez del producto A y aumentamos los costos. Tener inventarios de productos aumenta mucho los costos y esos son el tipo de razonamientos que simple y sencillamente hay que justificarlo rápidamente en la fase 4. Es decir, está pasando A, lo vimos en la fase 2, proponemos en la fase 3 el nuevo procedimiento y esto en la fase 4 decimos es un supuesto, es un assumption y entonces decimos con el nuevo procedimiento nosotros lo que apostamos es a controlar los almacenajes, aumentar sinergias o aumentarle la capacidad a un departamento comercial para identificar cuáles las mercancías que se están moviendo más y entonces vamos a acelerar los procesos de venta. Eso más que todo es la fase 4. Aquí les tengo unas, pero incluso esas son de corto plazo, pero podrían utilizar otros razonamientos tal vez de mediano o largo plazo que se gustan ahí nada más, luego los vemos cómo se los compartimos. Una de ellas es el capital de trabajo, que es básicamente ver si la empresa tiene plata o no para poder pagar sus responsabilidades el día de hoy. Entonces hay una fórmula rápida, ¿cuál es el activo circulante menos el pasivo a corto plazo? Y si sacamos la razón circulante es
ese activo circulante entre el pasivo a corto plazo, es decir, cuál es la liquidez que dispone la organización al cierre de una jornada o de un ejercicio, de un trimestre. Esos son tipos de análisis financiero que podríamos hacer. En términos de inventarios y de relaciones comerciales, ¿cuáles son la rotación de las cuentas por cobrar? ¿Se acuerdan el ejemplo que vimos la semana pasada de reefer y lo que yo les mencionaba sobre facturación? Ahí inmediatamente con la nueva solución afectamos la rotación de cuentas por cobrar. Habían clientes que no pagaban, iba a comercial, cobraba y el otro me decía, mire, es que yo ni siquiera he recibido la factura. Hay un problema operativo, un problema del procedimiento. Tenemos un procedimiento, ya se implementó, ya vimos que estamos generando las facturas y el cliente está pagando, entonces la rotación por cuentas por cobrar ya va a ser diferente a como estaba antes. Básicamente eso es agarrar las ventas a créditos y dividirlo entre el saldo. Y ahí lo que tenemos es que obtener tal vez una retroalimentación de un departamento de finanzas, preguntarle, mire, ¿cuál es la rotación de cuentas por cobrar hoy? ¿Y cuáles son las variables que afectan más? Las demoras de los contenedores. Ok. Nos están ahí afectando más costos con las navieras. Ese tipo de cosas son las que podríamos ir razonando en ese sentido. El plazo promedio de cobro es otro, que es básicamente dividir 365 entre la rotación de cuentas por cobrar y nos va a dar un número que va a decir el tiempo que toma cobrar una venta a crédito. Probablemente vamos a tener acuerdos de crédito de 30, 60 días y en la realidad tal vez no se esté dando. Tal vez exista una desconexión muy separada entre comercial y finanzas, y comercial dice, yo no me meto en eso, yo no voy a cobrar, yo solamente voy a vender. ¿Qué pasaría si comercial se le pone dentro de sus funciones y dentro de sus procedimientos, siempre que visita a un cliente, cóbrele? ¿Cuál es el estado de cuenta que tiene ese cliente? Podríamos entonces reducir el plazo promedio de cobro. Y entonces estamos impactando directamente el flujo de efectivo de las empresas, que hoy en tiempos de crisis es lo que, incluso en las casas, es lo que más tenemos que proteger, el flujo de efectivo. Y finalmente aquí hay otros más, rotación de inventarios, básicamente es el costo de ventas entre el saldo promedio de inventarios, y eso es identificar cuántas veces un inventario se convierte en dinero líquido o en cuentas por cobrar al menos, o el plazo promedio de venta, y aquí va dependiendo de cada industria en la que estemos, ¿verdad? 365 días entre la rotación de los inventarios. Un número normal de esa operación tiene que ser de entre 10 a 90. Ahora, dependiendo de la industria en la que estemos, si estamos en supermercados, tener 90 días es muy alto, debería ser muchísimo más bajo. Pero si tenemos productos, qué sé yo, que no se consumen tan masivamente, como las joyas, por ejemplo, una rotación, un plazo promedio de venta debería ser pues de 60, 70 días. ¿Me voy explicando? ¿Tiene alguna pregunta? No, bastante claro. Tal vez yo quisiera agregar algo Adelante, adelante. que en la anterior, donde mencionas lo de la parte de crédito, la cartera de crédito, es importante también comparar eso con qué tan rápido pago yo. Vamos a ver un poquito más atrás. Cuando hablamos de activo, estamos hablando de circulante del dinero, ¿verdad? El cash. Correcto. Y cuando hablamos de pasivo, son las deudas a corto plazo, ¿verdad? Todas las cuentas por pagar, por ponerlo en otra perspectiva. Proveedores. Entonces, exactamente, proveedores y todas las cuentas por pagar. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en esa razón, en el segundo, en la parte de créditos, si por ejemplo nosotros nos están ingresando el dinero de las ventas a crédito a 70 días, y si por ejemplo analizamos qué tan rápido le pagamos a nuestros proveedores y sale 40 días, quiere decir que yo estoy pagando mis deudas a menor plazo del que recupero mi dinero. Eso quiere decir que estoy comprometiendo constantemente mi capital y mi flujo de efectivo. Son partes, digamos, que uno también es súper importante entenderlo
Y en esa filmina que está de capital de trabajo, básicamente es la primera de capital de trabajo, cuánto cash tengo y cuántas deudas en este momento debo pagar a corto plazo. Si eso es negativo, entonces debo más de lo que estoy recaudando, por así decirlo. Y la segunda, al hacer una razón, lo que hace es decirte, por ejemplo, si el cash es mayor a las deudas, en cuántos tantos cubro yo esas deudas a corto plazo, para saber de cuánto puedo disponer, por ejemplo, para hacer una inversión a corto plazo, para pensar en apalancar un préstamo, cosas de ese tipo. Correcto, correcto. Ese es el tipo de razonamientos que financieros al final del día, pero que también podríamos, dependiendo de la industria en la que estemos, tener algún indicador financiero muy aterrizado. Por ejemplo, ahora Cristian mencionaba, me preguntaba varias cosas ahí de la terminal, ¿verdad? Y me decía, mire, ¿cómo me asegura usted que va a tener más volumen? Yo le puedo decir a Cristian, yo no voy a tener más volumen hoy. Y el volumen es algo que en el corto plazo yo no voy a controlar. Pero la clave es entonces cómo tener más revenue per container o per move. ¿Cómo agrego eso? Con valores agregados. Inspecciones del MAC, reparación de contenedores, lavado de contenedores. Sería interesante identificar cuál es el revenue per move o el revenue per customer que tiene cada empresa, cuánto tiene dinámica el revenue per customer. ¿Será que es un cliente que verdaderamente vale la pena que un ejecutivo comercial vaya y lo atienda? ¿O es de un cliente de esos que más bien es mejor ojalá no tenerlos? Porque hay ocasiones en que eso ocurre. Hay clientes que es mejor no tenerlos porque más bien te aumenta el costo. Entonces, ahí los invito a que vayan a sus empresas y pregunten algún indicador financiero que tengan muy exclusivo de su industria. Yo les puedo decir que en la que yo estoy, tenemos revenue per move y todos los meses medimos cuánto es el revenue per move y cuál es el costo por movimiento también. ¿Lo estamos reduciendo? ¿Lo estamos aumentando? Esos son el tipo de razonamientos que les invito a que tengamos y que verificamos con los departamentos financieros. Al final del día, yo creía que un departamento financiero se va a alegrar mucho que llegue algún colaborador y le diga, mire, ¿cómo le puedo ayudar para aumentar el revenue per month? O cómo algún cliente nos debe algo, debe para ir a cobrarle. Chicos, no sé si tienen alguna pregunta ahí de lo último que vimos. Esto lo agregué, no lo agregué producto de la retroalimentación que me dieron, porque no estaba ni siquiera en un libro de los que pusimos en el programa. Sí, Leo, bueno, de mi parte te agradezco, me parece que es algo como bastante básico de la parte de finanzas. Ahorita cuando preguntas que si está todo claro, solo Chris contesta, todo claro, pero yo no, yo tengo todas las dudas del mundo porque siento que no entiendo nada de finanzas. Pero he estado aprendiendo, he estado buscando y, o sea, de lo que he podido aprender estando en Yara, y preguntando y de curiosa y un poco metiche y demás, como ya me conocen, los gerentes han tomado la decisión mes a mes de estarnos presentando ciertas cifras para entender nosotros como soldados rasos cuál es el comportamiento y cómo vamos y demás. Y les puedo compartir que dentro de los indicadores financieros que nos presentan está el tema de los inventory days, de los credit days, el ROIC y el EBITDA. Y ahí poco a poco he ido aprendiendo. Ahora, respecto al tema del proyecto, no tengo la menor idea de cómo hacer la relación, ¿verdad? Y más por la particularidad del proyecto que Pau y yo estamos desarrollando. Pero sí, definitivamente creo que esto es un tema que necesita, al menos a nivel personal, de mi parte, necesito estudiarlo un poquito más para poder entenderlo. Yo, como les digo, he estado preguntando bastante y pues de lo que hemos aprendido también en la maestría en general, creo que ya todos tenemos claro que definitivamente tener inventario es tener dinero ocioso y que la intención es tener pues, la mayor liquidez posible y que un alto grado de inventario pues afecta financieramente porque es dinero que no está generando ganancias, sino que lo tenés ahí
generando costos por los costos de almacenaje y demás. Entonces, a modo de compartirles un poquito, aunque son detalles confidenciales, pero estamos en la academia y de aquí no sale, en el caso de los fertilizantes, nosotros manejamos inventarios a 3 meses. Entonces, digamos que ahorita no preciso el número porque no me lo sé de memoria, pero la meta de los inventory days es de 115 días. Y estamos oscilando entre 120, 130, por ahí. Y eso está muy relacionado también con la capacidad de producción de las plantas, porque las plantas trabajan a 3 meses también. Y a esos 3 meses hay que sumarle el tiempo de tránsito. Entonces, yo necesito pedir prácticamente con 4 meses de anticipación lo que voy a consumir en los próximos 6 meses, por así decirlo, ¿verdad? No sé si me entienden la relación. Igual con los credit days, o sea, pues por el tema de la industria y demás, existe una meta. Ahorita no recuerdo cuál es la meta de los credit days, pero sí recuerdo que en la administración anterior, antes de que hicieran todo el cambio de gerencias y demás, se aplaudió a nivel corporativo internacionalmente que Costa Rica logró una reducción muy considerable en el tema de los días de crédito, porque se le habían hecho ventas históricamente al gremio del arroz, a los arroceros, y habían cuentas incobrables. Sí. Entonces, a nivel ya corporativo, tomaron la decisión de no venderle más a los arroceros. Y es algo que me comenté hace algunos días en alguna otra clase, no sé si fue con vos, creo que no. Pero como vos decís, o sea, hay clientes que es mejor no tenerlos. Y este tipo de clientes, pues, compraban y aplicaban y hacían todo su ciclo nutricional con Yara, pero al final nunca pagaban. Y se pasaron a cuentas incobrables, se hicieron algunas recuperaciones, ahí yo medio escucho, porque esas cosas me llaman mucho la atención porque no las entiendo, entonces por eso paso preguntando. Y se pasan entonces ya cobros judiciales y ahí yo escucho a mis compañeros de finanzas que están en un juicio y cobrando una finca y cobrando un carro y cobrando, o sea, a modo de obviamente por toda la vía legal y demás, este tipo de cuentas, pero lograron hacer una reducción de los días de crédito de 150 días a 50 días de crédito. Wow. Y fue algo que fue aplaudido a nivel internacional, precisamente por ese tipo de toma de decisiones organizacionales de decir, bueno, o sea, aunque nos compren mucho, no nos están pagando, entonces no tiene sentido que nos compren o venderles a ellos. Entonces, todo eso me parece muy interesante porque sigo sin entenderlo muy bien, pero ahí voy aprendiendo. Sí, y ya vamos a ver qué podemos identificar ahí de que el proyecto tuyo le genere algún revenue o algún saving al departamento comercial, porque yo creo que la clave en tu caso es si ese proceso se hace sostenible y se hace parte de una dinámica semanal, no es reactivo, al final del día le estás dando las herramientas a un departamento comercial para ser más competitivo. Claro, sí. Entonces, por ahí va la procesión en ese sentido. Yo les puedo comentar que, bueno, en términos aquí de portuarios y navieras, y alguien lo mencionó atrás, no identifiqué quién fue, que mencionaban de que el contenedor venía con un hueco. Eso es un caso que hoy se está dando. Y la gran pregunta que yo tengo aquí es, ¿cuántos reclamos los puertos antiguos de Costa Rica le habrán pagado a las navieras? Y es que se está dando la dinámica de que, y las navieras no lo van a decir nunca jamás, ni las terminales, pero como lo decían, esto es una zona segura de esa academia. Al final del día, las navieras es transporte marítimo, es un sector de piratas, para llamarlo de algún modo. Y ahí mueva la mercancía rápido, jale. Tal vez, y yo trabajé en naviera, hay una desconexión entre la estructura organizacional de una naviera, trabajar en oficina, qué lindo, nice, a estar ahí metido en el muelle, en su relación día a día con los que son los marinos. Porque el tema del golpe y daños a contenedores se está dando.
Y a mí me ha pasado, por ejemplo, que hay clientes que me reclaman un contenedor refrigerado, que todos son blancos. Mire, es que esos contenedores, todos me los golpearon aquí en Moín. Ah, ok, pásenme las fotos, vamos a verlo. Y se ve que el golpe es un golpe de alguna infraestructura roja. Y yo le digo al cliente, mire, es que nuestras dudas son celestes. No hay nada rojo, nosotros no fuimos. Y ya revisé el CCTV, ya revisé el registro de daños. Ah, no, pero es que fueron ahí ustedes, entonces usted tiene que pagarme el arreglo del contenedor. Ese tipo de cosas, las empresas, como Cristian lo decía, de ahí al final es un hueco en la bolsa que se nos va la plata pagando tal vez reclamos que al final no hicimos. Entonces hay que tener siempre cuidado y cerrar todos esos portillos para que las empresas no se les vaya la plata en ese otro tipo de cosas, o en créditos, o en indemnizaciones de reclamos, o en inventarios, porque al final del día afecta financieramente. Digamos, Leo, en ese caso, por ejemplo, hablando también de las navieras, a nosotros nos pasa que tenemos que inspeccionar los contenedores, claro, ¿verdad? No solo para que no tengan un hueco, sino para saber que todos los ventiladores y todo esté funcionando correctamente. Un día de estos nos sucedió que la naviera dejó No un diga nombres, cable. tranquilo. Sí, no, de por sí, no me acuerdo ahorita, pero la naviera dejó, cuando estaban haciendo, yo no sé en qué momento, dejaron un cable dentro de uno de los contenedores. Entonces, cuando llegó a planta, se dieron cuenta de que había un cable, es un cosito como esos con los que uno solda, pero que es como un lapicito, dentro del contenedor. Entonces, por ejemplo, el cliente perfectamente nos puede decir a nosotros que ellos van a solicitar la inspección completa a través del contenedor, ¿verdad? Para asegurarse que no haya sido en ningún momento digamos, de lo que salió del predio, que llegue a la planta, que no haya sido manipulado de ningún modo, y pueden pedir escoltas y pueden pedir un montón de cosas, ¿verdad? Para prevenir que no haya manipulación y que no esté contaminado. Son costos adicionales que claramente nosotros no contemplamos. Sí. Y no es culpa de uno tampoco, ¿verdad? Sino que Correcto. es parte de... Y aquí no, yo ponía el ejemplo no por en afán de hablar mal de algún sector o algo, sino que en afán de poner el ejemplo de que al final del día todas las empresas estamos para eso, para hacer dinero, y de alguna manera van a buscar en la práctica siempre cómo mitigar esos daños o esos flujos de dinero que se van por otros lados. Entonces, yo los invito a que, si bien es cierto, estamos en una maestría de logística, al final del día estamos en una empresa, las empresas estamos para hacer plata, y en cualquier posición en la que estén o en la que estemos en un futuro, siempre preguntémonos de cuál decisión o cuál acción vamos a hacer, qué impacto tiene eso en la plata. Porque eso es lo que les va a importar. La logística hoy se vuelve la clave para que todas las empresas sean competitivas, tanto con un tema de relación comercial, pero también con un tema de manejo de costos. Empresa que maneje una mala logística está destinada a morir. Entonces, chicos, ese es mi mensaje para terminar lo que son clases. Y no sé si hay algún otro comentario. Y yo sí quiero dejarles la puerta abierta para que me contacten y tal vez revisemos el trabajo antes de que lo envíen, y para estar listos para la presentación final, que lo vayamos revisando en conjunto. ¿Está bien? De fijo. Perfecto. Y Leo, gracias. Dani y yo te vamos a estar contactando de fijo. Vamos a ver, del 13 de julio al 18, sí me voy a desconectar un toque. Voy a agarrarme esa semana de vacaciones. ¿Cómo? Entonces, ¿Por qué? ya es demasiado. Es demasiada la lavadera de platos que me tengo aquí en la casa, entonces. Entonces, sí, del 6 al 11 estoy a las órdenes, del 20 al 1 de agosto también.
yo estoy a las órdenes de ustedes, tanto como para ayudarles en temas de la U, como también para lo que pueda ayudarles en TSM. Siéntanse en la confianza de escribirme o lo que necesiten. Al final, lo que más importa en esta vida es ir creando esa red de contactos, y es mejor tener amigos que tener un cheque en blanco. Sí, no, muchas gracias, Leo. De verdad Totalmente de se acuerdo. aprecia montones y gracias por hacer tan amena la interacción. Que yo le hago bullying a TCM y todo eso, pero es divertido. Es divertido, todo Es es divertido saber que uno está hablando con alguien que sabe. Eso es lo importante. Y a mí me gusta la discusión. No, mentira. No nos Eso es habíamos bueno. dado cuenta. Por cierto, Cristian, le iba a decir un comentario sobre el café. Si usted quiere probar el mejor café del mundo, para mí el café que se llama Tres Generaciones, que está por el volcán Poás. 3 generaciones. Quiero Sí. decirles que es cliente de Yara, ¿verdad? Ah, ya no. Siempre Es llegamos broma. a lo comercial. No, quiero decirles que esta semana se hizo la premiación de Taza de Excelencia para los productores de Costa Rica y salieron 3 empresas productoras de la zona de Los Santos, de donde es mi mamita. Entonces yo soy muy feliz porque tengo un pedacito de ahí. Y los 3 son clientes de Yara. Así que paquete Súper. nacional económico de Yara, Taza de Excelencia, por favor. Pásenos el contacto para ir a visitar esas tierras y ver dónde podemos probar el café de exportación de este país. Sí, finca Don Callito, finca Don Mayo y el otro se me olvidó, pero son buenísimos. Genial, qué rico. Un cafecito frío. Sí. Yo tengo No, una profe. amiga de esa zona, de hecho, que la familia es productora de café. Y no son esos, pero precisamente son como el mismo gremio. Ellos empezaron un poquito más tarde. Y sí, el café es buenísimo. Yo lo he probado y la verdad es que sí vale un montón la pena. ¿Cuál es el apellido de su amiga? Porque ahí todo el mundo se conoce. Abarca. No conozco los Abarca, pero sí, ahí todos ustedes nada más dicen el apellido y ay, sí, la hija de fulanito, sí. De hecho, es muy gracioso porque como que el hermano de ella es el novio de una de las chicas de estas fincas que estás mencionando. Yo, la oligarquía cafetalera del país, yo la paso jodiendo. Bueno, ya era por otro lado, pero sí, desde aquí orgullo terrasuseño. Ir a maestría, ir a tomar café y luego ir a Moín. Sí, muy bien, me parece. Me parece una excelente gira, un poco larga, pero está bien. De hecho, profe, yo de verdad quisiera que por lo menos antes de que termine la maestría, de verdad hagamos alguna gira, algún tour, algo bien interesante y hacerle una visita. A TCM podemos ir. Sí, ayer Esperemos. estábamos hablando lo mismo. Esperemos a Pero que todo vaya un esto poco esto se del los dejo. COVID y ustedes son los primeros en ir de visitantes. Muchas Genial. gracias, Leo. Súper. Ahí me saludan el Perfecto, proyecto. perfecto. Sí, es que Brown, es que lo tuve, ahí está molestando, no pongo el mute. Bueno, que esté muy bien. No, buenísimo. Bueno, listo, nos Gracias. hablamos. Buenas tardes. Chao. Chao. Bye, bye.